Hay una cosa que llama tanto la atención en el proceso profético que vive Elías y Eliseo. Y es que una de las cosas que se van trazando en esa transición profética apostólica es que el que huya de la espada de Eliseo lo va a matar Jehú. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo aquel enemigo que no tuviera alcance proféticamente iba a ser muerto en el proceso apostólico que representa Jehú. ¿Y por qué parto con esto? Porque la espada es sumamente fundamental al momento de entender cómo la iglesia debe entrar en el reposo de Dios. La espada es sumamente importante. ¿Por qué? Porque los enemigos de una casa, esa hibridez que oraba Sebastián, que debe ser desarraigada, no sale si no es en medio de la comunión y en el ejercicio del discernimiento. Bendito el nombre del Señor. Si podemos buscar, por favor, hermanos, el libro de Hebreos 3:7. Y vamos a tratar en el nombre de Jesús de unir algunas cosas que son importantes. Ahí sí. Amén. Por lo cual, como dice él, ¿quién está hablando aquí? Como dice él, Espíritu Santo. Aquí quiero retomar algo. Como dice él, Espíritu Santo. Si oyereis oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. ¿Qué generación era esa? Muy bien, como dice Jimenita, la que salió de Egipto. Salieron con promesa. ¿Y qué pasó? Dureza de corazón. Terminaron muertos. Gracias. Por la dureza del corazón. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije:
siempre andan vagando en el corazón. ¿Cómo anda esa generación? ¿Estaban establecidos? Eran nómades. Vagaban en su corazón, vagaban en su sentir, y no han conocido mis caminos. ¿Dónde conozco yo el camino? ¿Dónde conozco sus caminos? Cuando yo conozco sus caminos, cuando me adentro en el diseño. Allí empiezo a conocer el proceder de Dios. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi. ¿Quién es el reposo? Cristo, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. Ahora yo le pregunto, ¿quiénes son los que creen? Creo en Dios. ¿Qué es creer? ¿Qué involucra el creer? ¿Confianza? Ah, sí, Señor, yo creo en Él, le tengo confianza. Obediencia. Yo puedo tener confianza y no tener obediencia. Importante. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Vale decir, Dios los entregó. Pero si Dios es amor, aquí dice que los entregó. Y el libro de Romanos dice que los entregó. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin la confianza. La confianza tiene que ver con creí, por lo tanto hablé. Esa es la confianza. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Cuando nosotros pensamos en la herencia, estamos pensando en la obra gloriosa de Cristo en nosotros. La herencia que la Escritura está hablando y que habla Efesios también, que dice que recibimos herencia, está hablando de toda la porción de Dios sobre nosotros, la porción celestial, que involucra una esfera de gobierno aquí en la tierra. Porque es esa porción de Cristo que al entrar yo en Él y Él en mí, empieza a producir una etapa de transformación. Pero ¿qué pasó en esta generación del desierto? Esta generación del desierto tenía que salir de Egipto, cruzar el Mar Rojo, entrar en un proceso de desierto, cruzar Jordán y entrar a poseer. Amén.
Ellos tenían que pasar por 42 jornadas en el desierto para luego cruzar el Jordán y poseer. ¿Qué implicancia tenía para Israel el poseer? Era llegar y meterse al lugar allá, te estaba esperando tu casa, te pasaron tu llavecita, mira, tienes que ir a abrir tu departamentito. ¿Qué tenían que hacer, David? Pelear, conquistar, hacer guerra con las personas que estaban ahí porque ya estaba habitado. Muy bien, tenían que pelear y conquistar. ¿Qué más? ¿Con qué podemos complementar esto? Tenían que cortarle la cabeza ¿Por qué? para quitar ese gobierno de lo que significaban los gigantes, se podría decir, y establecer el que ya estaba establecido del Señor. Ellos tenían que pelear. Tenían que pelear todos. O sea, aunque llegaran a su tierra, por ejemplo, 5 tenían que estar en todos, pero tenían que pelear también por la tierra de los demás. ¡Upa! Ahí está. Ahí está. Es por eso que cuando hablamos del proceso de revelación, lo que el Señor quiere es que todos juntos entendamos lo mismo. O sea, que todos entremos en el proceso de la revelación del Hijo en nosotros. ¿Por qué? Porque no se pelea solo, no se conquista solo, no se adquiere la posesión solo, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque a los que hay que sacar son híbridos que operan en nuestra sangre. Entonces no se puede pelear solo. El Señor instituye esa unidad de gloria. Entonces, ¿qué pasa? La primera generación, teniendo promesa, caen muertos. ¿Dónde cayeron muertos? En el desierto. Pero luego viene una nueva generación que no cae muerta en el desierto. Pero aquí hay algo que tenemos que entender. Ellos tuvieron que enfrentar a la hibridez, a los gigantes. Una cosa es tener la promesa de Dios y otra cosa es aprender a pelear en conjunto. La victoria de Cristo en su iglesia es a nivel corporativo. No es individual, es a nivel corporativo. ¿Por qué? Porque estos murieron en el desierto, pero estos hijos traían una semilla. ¿Entendió? El proceso de agua del desierto no te libra de la hibridez. La victoria sobre la hibridez está en la tierra y en la obra del Espíritu para que discierna esta operación. No es lo mismo pelear con la carne que pelear con semillas. No es lo mismo. Y Hebreos nos está diciendo lo importante que es entrar en este reposo. Porque el reposo correspondía a esa obra de Cristo plena en ellos como una unidad y cada uno peleando por el otro. Y esto nosotros lo vemos en la iglesia, ¿o no? Lo vemos. ¿Cuándo lo vemos? Cuando empezamos a tratar situaciones a todo nivel y que tienen como objetivo tareas que nos incorporan a todos. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, un caso que es emblemático. ¿Usted se ha preguntado por qué? El apóstol Pablo dice, pero fornicación ni siquiera se nombre en la comunión.
pensar por qué el apóstol es tan pragmático frente a ese punto. ¿Por qué él dice que ni siquiera fornicación se nombre? ¿Por qué? ¿Por qué piensa usted? A ver, Eileen. Por el fruto que ésta pueda traer, provocar en nosotros, al contaminarnos. ¿Ya? Fornicación, vamos a intimar, entonces va a traer eso un fruto que se va a dar en medio del cuerpo y va a traer la separación y una repercusión. ¿Por qué? ¿Quién dijo? ¿Qué dices tú, Axel? Hay una unión y una hibridez. Hay dos cosas que se unen. Dos cosas que se unen. Está fuera del diseño. Está fuera del diseño. ¿Sabe por qué Pablo dice que fornicación ni siquiera se nombre? Porque la fornicación incluye la semilla. Fornicación viene de la palabra porneia. Porneia. De donde se deriva la palabra pornografía. ¿Qué pasa cuando tú ves una foto pornográfica? ¿Cuánto te lleva borrarla? Ese es el peor problema de la pornografía. Porque la pornografía es creacional. Tú lo piensas, se hizo. Escucha esto, hermano. Lo pensaste, se hizo. Por eso que es tan complicado sacarla. Y esto hay que decírselo a nuestros jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque hoy día no es necesario pasearse por las aulas del colegio. Y de repente nosotros decimos, ¿sabe que yo quiero sacar a mi hijo del colegio, quiero llevarlo a homeschool porque yo no quiero que tengan contacto y se puedan contaminar? Y amén, porque en parte sí. Pero hoy día, ¿dónde está esto? En el juguete que nosotros les compramos. Ahí está. Ahí está. Y este juguete, hermanos, le está destruyendo la vida espiritual a sus hijos. Porque nosotros tenemos que trabajar. Por eso. Porque esto nos libra de apuros. ¿Queremos estar tranquilos? Y los que tienen más acceso, una tablet. Pero nosotros le abrimos la puerta a la fornicación. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué nosotros hacemos esto? Porque tenemos eso. Sí. Porque nosotros no imaginamos que al pasarle un celular al cabro, estamos cambiando todo lo celestial por lo terrenal. Y ahí partió, y ahí se metió. Y después, vaya a sacarles esto. Yo he visto pataletas aquí adentro, porque le quitaron el celular. Ese es el punto. Es por eso que la iglesia necesita espada. Discernir. Discernir. Hermano, todos los que somos papás, evalúe esto, hermano. Evalúelo. Tenemos que evaluarlo. Instagram, Facebook, no, ya Facebook, no. TikTok. ¿Tú sabes cómo meterte a TikTok, Mauricio? Gracias a Dios que quedamos fuera de esto, hermano, porque no sabemos cómo entrar a esa cuestión. Pero como no sabemos, por eso es que nos engañan. hermano, evalúe esto, evalúelo. Tenemos que evaluarlo. ¿Sabe por qué? Porque hoy lo que se está levantando fuertemente es la fornicación. Fuertemente. ¿Dónde nace? En la desocupación. Nuestros jóvenes están de vacaciones. Entonces el lema es descansar. ¿De dónde viene la fornicación? De la desocupación. De ahí viene. Entonces al chico hay que meterlo a trabajar. Hay que dejarlo en la casa botado.
No hay que dejar, no es que tengo que atenderle el negocio a tal persona y la mamá vuela por su ausencia. Y no sabemos qué pasa hasta que después nos encontramos con tremendas desgracias, que no hayamos cómo tratarlas después. ¿Por qué? Porque pervertimos los roles. Fornicación, pervertir un rol, cambiar un rol celestial, que es ser madre, por un rol terrenal, la profesión. El que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. Pero aquí viene la pregunta: ¿qué es mejor? ¿Tener abundancia de esto o que los cabros estén bien formados? ¿Estás seguro? ¿Estamos seguros de eso? ¿Es una convicción en nosotros eso? ¿Estamos seguros de lo que estamos diciendo? Qué lindo el David. ¿Sabe por qué tiene que venir esa seguridad? ¿Sabe por qué? Porque el diablo no anda jugando y no pierde su tiempo. Recuerde que los ángeles que tuvieron un designio de vigilar se contaminaron. Esto es un asunto que es más serio de lo que pensamos. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en el Señor de no entrar en Cristo, de no entrar en el reposo. Y hoy día nos encontramos cosas que tenemos que tratar, a lo mejor cosas con jóvenes. Y el orden, hermanos, por favor entiéndalo, no son los pastores, los chicos y los papás. Es Dios, los papás, el área pastoral y los niños. ¿Quiénes son los primeros responsables de todo esto? Los padres. Entonces, cuidado con no haber alcanzado el reposo. El reposo es Cristo en su plenitud. En cómo yo a través de Cristo empiezo a vencer enemigos individuales, luego enemigos espirituales que tienen semilla, hibridez, para luego establecerme en el reposo y tener acceso a la herencia del Señor, que se va forjando. Nos ayuda el Señor. Nos ayuda el Señor, hermano. Nos ayuda el Señor, porque las imágenes entran una vez. Una vez. Y aunque estas obras estaban acabadas, para ellos y para nosotros no entraron. Vamos al 4.1. Hebreos 4.1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en este reposo, de entrar en el diseño de Cristo, de entrar en ese Cristo tabernaculizado en nosotros, que hizo habitación en nosotros, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe. No escucharon la palabra, no llama. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, accesamos al diseño y empezamos a adentrarnos en el diseño de Cristo y empezamos a hacer las obras del que nos llamó. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban ya acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él,
Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día. El libro de Hebreos está diciendo que hay gente que todavía no entra. Asigna un nuevo día. Vaya por favor al libro de Josué, capítulo 18. Josué capítulo 18. Verso 1. Este capítulo está hablando de aquellos que se quedaron atrás, de los que no poseyeron, de los que está describiendo Hebreos, pero en la manifestación de Israel. Este capítulo parte de la siguiente manera. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo. ¿Dónde se reunió? En Silo. Silo es una estación porque representa la manifestación de Cristo como Mesías, pero en una posición de reposo. Amén. Tenemos el monito. El monito el de siempre. El reposo está aquí. Cuando habla de Silo, está hablando de Jesucristo aquí en esta manifestación, en una manifestación mayor. Ahí se reunió Israel. Entraron en una explanada distinta, que no significa, porque tú proféticamente puedes visualizar esa etapa, pero no vivirla. Aquí está hablando proféticamente. ¿Qué es lo que pasa? Toda la congregación, ¿cierto?, de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. ¿Ya? Y por eso que el libro de Hebreos dice que las obras ya estaban hechas, consumadas. Aquí la tierra les fue sometida. ¿Por qué? Porque el edicto de Dios se soltó. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus. 7. ¿Cuántas eran? 7. ¿Y el total? 12. ¿Cuántos habían heredado? ¿Cuántos habían tomado su posesión? 5. Mire qué interesante esto. Mírenlo desde esta perspectiva. 5 habían poseído, 7 no. El número 5 nos habla de Hei. ¿Qué significa Hei? Establecerme en lo celestial. ¿Por qué poseyeron esas 5 tribus? Fuerte. Porque se establecieron en lo celestial. Porque se establecieron en lo celeste. Por eso poseyeron. Pero el número 7 de los que no poseyeron nos habla de qué. Ahí ocupa una palabra. Si el 5 es Hei, el 7 es Sajin. ¿Y qué es Sajin? Una marca. Es volver a marcar, hacer un surco. Pero Sajin también, escuche esto, hermano hermoso. Sajin representa reescribir surcos, pero también significa discernir con espada. Que no tenían las 7 tribus que no poseían. Un problema de mente. El problema de la cabeza. Con el corazón creían, pero con la mente no.
no estaban ejercitados. No estaban ejercitados en la palabra. Estas tribus, cuando entran en el proceso de conquista con Josué, una de las cosas mayormente gloriosas que aparece aquí es cómo delante de Josué, antes de entrar a Jericó, se presenta a él un varón. ¿Qué varón? Miguel. Él viene delante de Josué y este es un proceso de revelación mayor. Porque Josué viene Miguel viene como príncipe de los ejércitos de Jehová. Príncipe aquí es cabeza. Yo vengo como príncipe. La palabra arcángel o en este caso como Miguel, que son varios, vienen de una raíz. ¿Habrá una agüita por ahí? Vienen de una raíz que la palabra arcángel vino de una raíz que se pronuncia arcano. En el diseño, si esto lo vemos como un sacerdote, aquí están los pies, aquí está el corazón y aquí está la arcano. Por eso estaba el arca ahí estaba el arca. ¿Por qué? ¿Por qué estaba el arca? Porque tiene que ver con lo que reside, lo que está escrito ya en la cabeza, aquí, en la mente. Ellos no poseyeron porque no había sido escrita en la mente la palabra, ni había un ejercicio. Por eso que este arcángel le viene a decir a Josué: Josué, entras en una estación distinta. La estación es que ahora la palabra se establece en la mente, y es por eso que él viene con una espada desenvainada, porque representa ese sayín en donde Dios empieza a establecer la palabra como una verdad que empieza a penetrar en lo profundo y establecer surcos y a discernir el corazón, el espíritu, los tuétanos, y a discernir la intención del corazón y escribir cosas angelicales. Lo que le está diciendo el arcano ahí, le está diciendo el arcángel, le está diciendo: entras en una etapa distinta. Por eso vengo con una espada desenvainada, no vengo con la espada guardada, porque lo que viene ahora en tu vida es el ejercicio de la palabra. ¿Por qué? Porque Israel, por mano de él, tenía que entrar a ese lugar y echar a los enemigos, cortándole la... ¿Por qué? Porque en este lugar se establece la cabeza, se establece el señorío que te va a gobernar y que nos va a gobernar. ¿Decimos amén? ¿Se entiende hasta acá? Pero hubieron 7 tribus que no lo hicieron, no lo lograron. ¿Por qué? Porque Sayín no había sido escrita la palabra, no había sido hecho el surco. Yo le pregunto a usted: ¿cómo su hijo aprende a hacer la cama en la casa? Observando a la mamá o al papá. Muy bien. ¿Qué más? Parece un ejemplo ridículo, pero habla de Sayín. Aparte que uno lo ven, uno tiene que enseñarle igual a cómo estirar la cama, porque ellos igual tienen una idea de hacer la cama, pero la dejan toda rueda. ¿Sí? Y uno le enseña: así no es, tiene que ser de esta manera. Y ahí van aprendiendo. Perfecto. ¿Qué le falta a estos 2 gloriosos ejemplos y complementos que nos dieron los hermanos? ¿Qué le falta? La repetición. Le falta la repetición, el repetir una y otra hasta que salga. Hasta que sale. Hasta que sale bien. ¿Me entiende? Eso es. ¿Cuántas cosas escritas tenemos aquí adentro y las ocupamos como formas de creencia? ¿Cuántas formas escritas, hermano, están aquí? Si nadie nos las enseñó, si las traemos, ya las traemos, están adentro, están escritas, están en nuestro arcano, aquí.
¿Qué es lo que había en el arca? Las tablas. Y ojo, que estaban las tablas quebradas y las nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor quiere incluso enseñarnos a restaurarnos. Estaba la vara, el proceso de vara, que parte en una etapa de pastoreo. ¿Se da cuenta? Y estaba el maná. ¿Qué es el maná? Eso lo vamos a ver en el campamento. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando ellos entran en esta, no sé si apostasía, no lograron poseer. Mire lo que se dice acá. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, de las cuales aún no habían repartido su posesión. Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo? ¿Usted le ha tocado decirle a alguien: ya, ¿hasta cuándo? Ya está ahí. ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? ¿Hasta cuándo van a ser negligentes? Entonces nosotros decimos: negligencia. ¿Qué es la negligencia? Lo contrario de la diligencia. Para entrar en algo, porque hay una fluidez tremenda aquí adentro. Y comentábamos no voy a decirlo porque, con un hermano, ya, dejémoslo ahí. Quiero comentarle algo, hermano, para dejar en claro algo. Nuestra primera área de acción es el discipulado nuestro. Hay cosas que nosotros las comentamos a los santos después que las hemos hablado con el discipulado, ¿cierto? Pero eso no significa que haya una distinción. Es lo que nos toca. Es lo que nos toca. Así como a usted le toca su discipulado, o en el caso de la casa, sus hijos. Entonces, para que no piensen que pudiera haber como una preferencia, no lo podamos ver así. El punto es que la negligencia, inmediatamente me acordaba de que, ¿cuántos vieron de ustedes películas del lejano oeste cuando eran chicos? Los de mi generación. Ya. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan qué es lo que era la diligencia? Lo que llevan a la gente, pues, de un pueblo a otro pueblo. Esa era la diligencia. Era el medio de transporte. El medio de transporte. ¿Medio de transporte? El correr de un pueblo a otro. ¿Qué pasaba con la diligencia? Los villanos la asaltaban, pero el tipo que iba con la diligencia, los caballos corrían desaforados para llegar a tiempo al lugar. Y entonces uno entiende la diligencia como la ausencia de flojera, ¿cierto? Como la actitud de ocupación. Pero la palabra ocupa otra palabra y dice: ¿hasta cuándo seréis negligentes? ¿Hasta cuándo seréis Rafá? Y aquí se nos cae el pelo, hermano. ¿Qué estaba pasando con estas 7 tribus? Tenían hibridez. Había hibridez operando dentro de ellos. ¿Quién era lo híbrido? Refaítas. De ahí viene la palabra Rafá. Refaítas eran un tipo de gigantes. Hibridez. Había una falta de dignidad, la pérdida de la dignidad. Nefilines, ¿cierto? Pero mire lo que pasa acá. Mire lo que pasa acá. Josué examina esa situación, saca la espada y dice: señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe. Esto es importantísimo. Para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Frente a la ausencia
de que esas tribus negligentes, contaminadas, pudieran alcanzar, la instrucción es: manden a 3 varones que puedan. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Se levanten uno frente a la hibridez. ¿Qué hay que hacer? Recorran la tierra y describan conforme a sus heredades. Esto quiere decir volver a escribir. Pero aquí viene el punto: ¿por qué fueron 3? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 2? La palabra 3 nos está hablando de algo que en el alefato tiene que ver con la palabra gimel. Gimel. Manda a 3. Manda a 3. Gimel. Y está relacionado con el ojo de la aguja. ¿Y qué le viene a su mente inmediatamente? Es más fácil que entre un camello por él de la a que va. Entonces, ¿qué era lo que los 3 enviados por tribu? ¿Cuántos enviados iban entonces en total? 21, muy bien. ¿A qué está refiriendo el enviar a estos 21, que son 3 por cada tribu? Reescribir la riqueza, borrar lo anterior, borrar esa hibridez. La riqueza es una hibridez. La riqueza es una hibridez. Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar? No le preguntó para ser salvo. No le preguntó para entrar en el reino. ¿Qué le preguntó? El monito, mijita. ¿Qué tengo que hacer para heredar? Era un joven. ¿Dónde estaba? ¿Por qué? Porque era un joven. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para heredar? Bueno, guarda los mandamientos, ¿cierto? ¿Cuáles son los mandamientos? Y empezó. Lo hago desde mi juventud. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? Tenía maestría. Ahí está. ¿Tenía maestría? Sí. ¿Se sabía la palabra? Sí. La declaraba de lado a lado. Pero luego le dice: lo hago desde mi juventud. Bueno, entonces el Señor le dice: entrega todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, y tendrás tesoro y herencia. ¿Qué le pasó al joven? Se fue triste, que tenía muchas posesiones. Estaba camino a forjar su espada. La palabra ya residía en él. Pero cuando llegó el momento de pelear por otro, tenía economía, tenía riqueza,
¿Cuál era la riqueza? Sus posesiones, ¿cierto? La misma palabra. Las posesiones, hermanos, pueden hablar de lo material como pueden hablar de lo espiritual. Y también puede que se crucen porque representan algo. ¿Qué pasó con él? Se fue triste. ¿A qué no renunció? Y ojo, que aquí no es renunciar, es repartir. Es lo que decía Jimenita. Es, ¿sabes qué? Yo soy Manasés, tengo mi lugar, estoy listo. Yo antes de la tierra prometida, yo ya tenemos nuestro lugar. Sí, le dijo Josué, pero ustedes van a ir a pelear por su hermano. Y cuando terminen de pelear por su hermano, vuelvan a su heredad y tómenla. Pero aquí tenemos un joven rico que no quiere pelear por otro. No le interesa. Las riquezas son una hibridez. Todo tipo de riqueza. La riqueza tiene que ser postrada. Por eso la Escritura dice, en relación a la iglesia primitiva, que ¿qué hacía la gente? Vendían sus posesiones y ponían el dinero a los pies de los apóstoles. Había hibridez en la iglesia primitiva. Por eso dice que eran una sola mente y un solo corazón. Una sola mente, un solo corazón. ¿Sabe por qué? Y está muy relacionado con lo que viene, con los tesoros de la oscuridad. Porque en nosotros, en cada uno de nosotros, tiene que ser revelado qué área de hibridez tenemos. Se nos tiene que revelar. Se nos tiene que revelar las cosas que nosotros no queremos soltar. Y tenemos un entendimiento de esto. Tenemos entendimientos muy personales, muy terrenales, muy bien hechitos, muy bien. Es malo que yo quiera dejarle a mi hijo ¿qué le voy a dejar? Malo el ejemplo. El furgón. ¿Es malo eso? No es malo, ¿cierto? ¿Qué entendimiento tenemos de las cosas? ¿Qué entendimiento tenemos de las cosas? ¿Tenemos un entendimiento de casa particular o un entendimiento de casa celestial? Por eso la Escritura dice que en la iglesia primitiva no había necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué no había necesidad? ¿Por qué no había necesidad? ¿Porque había justicia social? ¿Porque eran socialistas? ¿Porque eran comunistas? Porque usted sabe que el comunismo tiene a Argentina quebrada. ¿Entiende? No estoy hablando de los sistemas de este mundo. ¿Por qué no había necesidad? ¿Por qué? ¿Y por qué compartían? Porque no eran híbridos. Porque entendían la naturaleza celestial. Y el Señor empezaba a revelar la necesidad. Y todo estaba puesto a los pies. ¿De qué? A los pies del fundamento apostólico. Nada bajo mi percepción, de mi creencia. ¿Sabes qué? Mi abuelo me dejó esta cosa, ahora yo le dejo esto otro. Y no obedece a eso, sino que obedecían al fundamento apostólico. Todas las cosas que hacían las ponían bajo un fundamento apostólico. Nadie decía ser suyo riqueza. Nadie decía ser suyo. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando nosotros empezamos a quebrar estas cosas en nuestra mente primero, le permitimos al Señor, el Señor va a empezar a hablar. Nos va a empezar a hablar. Nos va a empezar a hablar de esta manera. Saca la plata del banco que tienes, regálasela a tal persona.
¿Le ha hablado el Señor de eso? Es durísimo cuando no hay acuerdo en la casa. Estás juntando para tu vivienda. El Señor me está hablando de esto. Pastores, ¿sabe qué? El Señor, mire, recibí esta palabra. Ha venido de esta manera. Tengo este tema. ¿Qué hago? Cuando tú empiezas a salir de esa creencia, de esa forma, de ese sistema de creencia, empiezas a abrirte a la locura del Señor. Y a no apegarte a todo tipo de riqueza. A todo tipo de riqueza. La riqueza es una cuestión que es general. La riqueza se debe rendir. Todo tipo de riqueza. El que tiene ciencia, el que tiene dones, el que tiene entendimiento, el que tiene prosperidad económica, hay que rendirlo. Se tiene que rendir. Se tiene que rendir. Cuando se establece como una cabeza en nosotros, entonces vamos a permitir que la corrupción entre. Tenían que mandar a 3. Y estos 3 significa, descubran la riqueza híbrida que tienen dentro. Y eso tiene que ver con las obras de Dios, la obra del Hijo, la obra del Padre, la obra del Espíritu también en nosotros, que viene a abrir esas aristas en nosotros. Sea bendito el Señor. Sea bendito el Señor. Volvemos. Hebreos. Entrar en el reposo es que todos reposamos de nuestras obras. Dejamos de depender de nuestra fuerza, de nuestra riqueza, de lo que tenemos o de lo que no tenemos. Y es por eso que es tan importante lo que el Señor hace en el tiempo profético. Primero te evalúa, te muestra el don, te muestra la gracia, pero después, en la pasada al tiempo apostólico, esa cuestión desfallece y entra en un sequedal. ¿Para qué? Para que toda riqueza sea postrada. Por tanto queda, verso 9, 4:9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Cambio de frecuencia, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mira el cambio que hace Hebreos. ¿Está hablando de qué? Del rey. ¿Y en qué cayó? ¿No lo encuentra ilógico? Está hablando de entrar en el reposo. Está hablando de salir de toda forma de desobediencia. Y hace un cambio, hermanos, como el que de repente le metimos nosotros en el auto. Primera y después cuarta. ¿Y qué es lo que pasa, Cecitar? No da. Y empieza a hablar de la espada de 2 filos. Es imposible entrar en el reposo, hermanos. Imposible entrar en el reposo si no entramos en el proceso de forjar una espada. Que la palabra en nosotros empiece a penetrar y a hacer una obra de tal manera que nosotros creamos, pero luego la hablemos. Esa palabra hecha carne, que se confiesa, empieza a forjar en nosotros una espada. Y no cualquier espada, una espada
aguda. ¿Y qué hace el Señor con esa espada aguda? Hiere con ella a las naciones, a los enemigos. Cerrando. Estamos siendo llevados a un tiempo en que debemos aprender a usar la palabra de verdad. No nuestros dichos, no nuestras formas, sino la palabra de verdad. Cuando empecemos en esa usanza, entonces el Señor va a pelear como ejército en nosotros. Y se va a producir una comunión en medio de la sangre que va a hacer que dispongamos nuestra vida y podamos ir adelante de manera interdependiente, avanzando como un bloque en donde esa palabra forja la vida. Amén. Por eso es que la herencia a los hijos no es la profesión, porque puedes tener el título que sea y no encontrar trabajo, porque el Señor lo cierra. Pero si enseñamos a nuestras generaciones a que el que pide, recibe, ellos van a saber que en tiempo de escasez pueden clamar al Señor y Él los va a sustentar. ¿Y qué es la hibridez? La hibridez es permitir que esa influencia espiritual que está operando en la casa se retire. Y usted póngale el nombre al enemigo que ha destruido su casa en generaciones. ¿Qué nombre tiene ese enemigo? Es una operación de engaño, de problemas sexuales, de hechicería. Póngale el nombre, usted no lo va a destruir por su propia fuerza. ¿Y cómo se parte? Se parte diciéndole: Señor, permite que entre en el diseño, porque si no, lo que usted ha vivido lo van a seguir viviendo sus generaciones. Por eso no basta con congregarse e ir a una iglesia, es más profundo que eso, es ser parte de un cuerpo. Es que la palabra del Señor haga vida en nosotros.